Seguimos en nuestra serie del libro de Primera de Pedro titulada Firmes en la gracia de Dios, y hemos llegado a uno de los grandes pasajes en las Escrituras con respecto a los esposos y las esposas, y les felicito por asistir hoy día sabiendo que íbamos a tocar este tema. Y si te parece injusto que Pedro da 6 versículos a las esposas y 1 a los esposos, no discutan conmigo, por favor, sino con Pedro. Así que vamos a honrar su orden ahí. Mira, quiero decir algo a los solteros, ¿ok? Este texto es para ustedes. Y en la gracia de Dios, muchos, y buen porcentaje de ustedes que asisten aquí con nosotros son solteros. Y digo que este texto es para ustedes por varias razones. Uno, yo recuerdo, tanto Cheryl y yo tuvimos en nuestro pasado, en nuestra niñez, solteras. En nuestro caso eran solteras. En el caso de Cheryl, su tía. En el caso mío, una tía que no era tía, pero le decíamos tía. Que tuvieron como solteras un rol muy clave en nuestras vidas. El otro motivo que quiero decir que esto es para ustedes ahí solteros es que si no te has casado todavía, este es un buen texto para ver si te interesa o no casarte, porque si te vas a casar, al menos debes saber lo que te espera, o al menos, mejor dicho, lo que Dios espera de ti. Así que espero que este texto sea también para ustedes. Ahora, quiero poner un poco de base y quiero guiar nuestra atención al capítulo 2, versículo 9. Pedro establece ahí el hecho de que hemos sido elegidos como pueblo de Dios con el fin de anunciar sus virtudes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si estamos con este llamado como creyentes de anunciar las virtudes de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y basado en nuestro llamado, es decir, como creyentes, a proclamar las virtudes de Dios, esa es la base, Pedro nos exhorta a mantener buena nuestra conducta entre los gentiles. Eso es lo que hace en el versículo 12. Entonces, primero, nuestro llamado a que nuestras vidas proclamen las virtudes de Dios. Y Pedro conecta que la mejor manera de proclamar las virtudes de Dios es que en nuestra conducta haya un buen reflejo de la excelencia del carácter de Dios. Y de ahí que hace Pedro. Comienza grupo por grupo de hablarnos de cómo se ve. Por ejemplo, habla primero sobre a todos nosotros y nuestra sumisión al gobierno humano. Y nos dice que si nos sometemos al gobierno, que esto proclama de manera correcta las excelencias, las virtudes de nuestro Dios. De ahí habla a los criados, a los siervos, a los empleados, diciéndoles que mientras se sujeten a sus amos, que eso refleja bien a Dios mismo. Y luego llega a las esposas y los esposos y habla de la relación entre ellos, pensando principalmente en términos de cómo su relación comunica a los no creyentes las virtudes de Dios y el hecho de que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces concluimos que tu matrimonio no tiene que ver principalmente con tu felicidad. Tu matrimonio no tiene que ver principalmente con tu felicidad. Según 1 de Pedro 2:9, no tiene que ver principalmente con tu felicidad, sino Dios te ha puesto en un matrimonio para que las virtudes de Dios sean proclamadas a quienes te rodean a través de tu matrimonio. Y si no recuerdas nada más de lo que predijo hoy, pero recuerdas esto, para mí es suficiente. Que
nuestros problemas matrimoniales tienden a surgir, a salir, de que pensamos que sobre todo quiero un arreglo para mi matrimonio. Inmediatamente estás mal, porque no es el fin principal de tu matrimonio. Mira, vamos a verlo. Puede ser que tú digas, pero yo no soy el problema. Estoy haciendo mi parte. ¿Es él o es ella que tiene la culpa? ¿Es ella, es él que está impidiendo que nuestro matrimonio realmente glorifique a Dios? Y mira, Pedro ya nos responde a eso. Y lo responde. Quiero que captan, aunque no responde de manera directa, de manera indirecta, responde a la persona que quiere decir, que quiere responder así. ¿De qué estoy hablando? Miren los primeros versículos del texto, 1 y 2. Él habla de una mujer, de una esposa, que tiene a un esposo incrédulo, que no ha respondido a la palabra, que no ha creído, que obviamente no está glorificando a Dios con su vida. Y la conexión que quiero que capten es esto. Es a ella que le dice, tu matrimonio puede glorificar a Dios. Y vemos en el versículo 1 que hay la posibilidad de que por medio de ella reflejando esa vida profunda, cercanía a Dios, sumisión a su esposo, que es posible que él sea ganado para Cristo. Entonces, si Dios puede ser glorificado aún en un matrimonio donde uno de ellos ni es creyente, mucho más cuando se aplica de igual manera, tú dices, mi esposo es creyente, mi esposa es creyente, pero no está viviendo como debe vivir. Esto se aplica ahí también. Es decir, Dios no necesita que ambos estén bien, por decir, que ambos vivan de manera pura, correcta, para que Él sea glorificado. Si tú decides y si tú con la gracia de Dios comienzas a vivir según lo que la Biblia te indica, Dios será glorificado. Ahora, Pedro dirige más palabras, como ya dije, a las esposas, así que el sermón hoy va a reflejar ese equilibrio. Perdóname, esposas, pero como dije, no es problema conmigo, con Pedro. Pero veo aquí, específicamente veo 3 temas principales en el pasaje. 2 de ellos son para esposas y 1 de ellos para los esposos. ¿Cuáles son? 1, encontrando tu lugar en la historia de Dios. Esto se dirige a las esposas. 2, sometiéndote a tu rol en el diseño de Dios, también específicamente para las esposas. Y al final, viviendo juntos como coherederos de la gracia de Dios, y eso específicamente para los esposos. 3 cosas para darnos un marco de dónde vamos, cómo entender este texto, y vamos uno por uno. Primero, encontrando tu lugar en la historia de Dios. Mientras pasaba tiempo esta semana con este texto, lunes ahí meditándolo, martes seguí pensándolo, tomando notas ahí. Mi fin era, quiero entender el sentir de este texto. Porque este no es el único texto en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que habla a los esposos. Pablo habla en Efesios 5 a los esposos, también en Colosenses capítulo 3. Aquí Pedro en este texto no es el único texto que toca específicamente el tema de matrimonios. Entonces mi fin era, quiero entender a Pedro, quiero entender cuál es el sentir que él quiere comunicarnos en cuanto a este texto. Y volví al hecho de que Pedro no quiere que las esposas cristianas se vean a sí mismas de manera, no sé si lo estoy expresando bien, de manera pequeña, centradas en sí misma, pensando que todo tiene que ver con su matrimonio. Lo que siento en este texto es que Pedro está llamando a las esposas, invitándolas a que abran sus ojos a ver
que su matrimonio no es lo más importante, sino que su matrimonio es un reflejo de otro matrimonio más grande, el matrimonio de Cristo y la iglesia, y que la esposa hoy puede encontrar el fin de su matrimonio, su lugar, entendiendo lo que Dios ha hecho en los matrimonios en toda la historia de la Biblia. Ahora, ¿por qué digo que este es el sentir que encuentro aquí? Es porque en los versículos 5 y 6, Pedro habla de, por ejemplo, las santas mujeres en aquellos tiempos. ¿Qué mujeres? Específicamente habla de Sara, la esposa de Abraham, ahí en el versículo 6. Entonces, quiero hacerles, damas, una pregunta que seguro que nadie en tu vida te ha hecho esta pregunta y puede ser que te parezca un poco rara, pero creo que me van a entender. La pregunta es, ¿se te ha ocurrido alguna vez, dama, que Dios te considera hija de Sara, la esposa de Abraham? Es decir, ¿te ha ocurrido en algún momento que Dios te considera hija de Sara? Mira el versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. Pedro menciona, como ya dije, las santas mujeres que esperaban en Dios. Creo yo que se refiere a las esposas de los patriarcas, por ejemplo, las mujeres como Sara, Rebeca, Raquel y Lea, otras. También puede estar pensando en otras mujeres del Antiguo Testamento que vivieron demostrando su profunda fe y esperanza en Dios. Pedro está llamando a ustedes, damas, esposas, a que vean que son parte de la gran historia de Dios. Pedro te está diciendo, olvídate por un momento de las frustraciones de tu matrimonio y levanta tus ojos para ver lo que Dios está haciendo con el matrimonio. Es como el mecánico que se pierde en los detalles de dónde va esto y el otro y ya me confundí y necesita separarse un momento y ver, esto es un carro. Ok, ¿cómo funciona un carro? Y de repente volver a buscar los arreglos. Es decir, pon tus ojos por un momento y quiero ayudarte a hacerlo. Pon los ojos por un momento, esposas, en lo que Dios ha hecho con esposas, mujeres, matrimonios a lo largo de su historia. Por ejemplo, considera a Eva. ¿Te das cuenta de que en la historia de Adán y Eva, después de ser expulsados del huerto de Edén, es en realidad Eva quien por su fe es más honrada que Adán? Si pasando Génesis 3 ya no se menciona casi a Adán. Es a Eva que vemos en dos ocasiones, Génesis 4, versículo 1 y Génesis 4, versículo 25, donde vemos que Dios honra a Eva. ¿En qué sentido? Después de haber dado luz a Caín, son sus palabras de fe, su testimonio de fe, que se registra ahí, donde ella dice, por voluntad de Dios he adquirido varón. Es una expresión de la fe de Eva en la promesa que Dios le había dado, que de ella vendrá un descendiente que iba a destruir a Satanás y los suyos. Nuevamente en el versículo 25, otra vez se destaca la fe de Eva. Ella dice, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Lo dice cuando nace su tercer hijo, que se llama Set. Dos veces la fe de Eva registrada ahí, algo que no tenemos lo mismo con Adán. Su fe ahí. Sara, a pesar de que Abraham lo sacó de la comodidad y la estabilidad de vivir en Ur de los Caldeos, ella sale de ahí por fe, confiando en su esposo, en sumisión a su esposo, para morar en tiendas en Canaán. Y ella lo hizo, le siguió fielmente, se sometió a él. Cheryl y yo estábamos conversando, ella había hecho un poco de investigación sobre el libro de este tema,
Y ella encontró ahí que en el tiempo de Abraham y Sara, Ur de los caldeos era como un lugar moderno, entendiendo en su tiempo hablando. Es decir, para ella salir de esa estructura de una ciudad establecida para pasar el resto de su vida en tiendas de un lugar a otro, en su misión ahí. Es decir, Pedro les está llamando esposas a considerar a estas mujeres, encontrar en ellas el lugar tuyo. Ana era su fe, la que fue honrada cuando le rogó a Dios por un hijo y Dios respondió a su oración dándole un hijo llamado Samuel. Recuerda que Dios usó a Samuel de manera poderosa como el último de los grandes jueces quienes guiaron a Israel en los tiempos antes de la venida de los reyes. Es decir, Ana y su fe destacada ahí. Esther, ella demostró un tremendo coraje para arriesgar su vida acercándose al rey para solicitar que su pueblo, los judíos, sean rescatados. En toda la historia vemos la sumisión de Esther a la figura paterna en su vida, su tío Mardoqueo, y su sumisión a la dirección de Dios a través de Mardoqueo. Esther será recordada para siempre por su papel en la historia de Dios. La lista sigue. María, la mamá de Jesús, la madre de Jesús, esperaba fielmente en Dios, incluso cuando no entendía lo que Dios estaba haciendo a través del nacimiento de su Hijo Jesús. ¿Te has dado cuenta que Dios en su voluntad puso a María en una situación en que mucha gente pensó que ella había cometido esta fornicación? Y ella persistió en confiar en Dios, aun cuando no entendió todo lo que Dios quiso hacer. Priscila, la esposa de Aquila, ella y su esposo tuvieron un papel importante en el avance del Evangelio a través de su apoyo al apóstol Pablo y específicamente a través de la ayuda teológica. Y lo menciono porque Pablo pone a su nombre primero, algo muy, muy raro, era Priscila y Aquila, como que para enfocarnos en el hecho de que ella tuvo un rol, y mira el rol que tuvo, un rol de ayuda teológica para creo que era joven, este predicador llamado Apolos. Y Pablo lo menciona sin ninguna vergüenza, es lo que Dios hizo, es la manera que Dios usó a esta mujer, y ahí está registrado. Eunice y Loida. Eunice era la madre de Timoteo, Loida su abuela. Pablo reconoce fácilmente que la fe sincera en el corazón de Timoteo fue el resultado de la fe que recibió de su madre y de su abuela. Es decir, eternamente registradas ahí esas dos por su fe y su dirección en la vida de su hijo y su nieto, Timoteo. Y otras damas que Pablo menciona. Mira, si quieres animarte, dama, coge los libros de Pablo, busca el último capítulo de cada uno y comienza a buscar los nombres de todas las damas que Pablo menciona. Son varias. Febe, María, Junias, ninfas y muchas más ahí. Pero no solo en la Biblia, sino considera por un momento lo que Dios ha hecho a través de toda la historia de la iglesia. Por ejemplo, el gran teólogo del siglo IV, el San Agustín, a menudo escribió acerca de su madre piadosa que oró fervientemente por su salvación durante muchos años. Catarina Lutero, capten esto, su fiel sumisión a su esposo, Martín Lutero, es lo que abrió la puerta para que la familia de ellos dos tenga un impacto profundo en la formación de familias cristianas en Alemania y en toda Europa. Hace unos años leí un resumen, un libro, es la historia del tiempo de Hitler, del tercer, ¿cómo se llama? El tercer Reich. Y él, siendo incrédulo, él lo menciona negativamente, pero menciona la influencia. Estamos hablando de después de más de 400 años, de Lutero, específicamente la influencia de Lutero sobre la cultura alemana.
Y una gran parte de la influencia era la familia de Martín Lutero y su esposa Catarina. Sí, casi todos los días almorzaban con 20 o 30 jóvenes y ahí Martín Lutero les enseñaba, Catarina también, acerca de familia, cómo es la familia cristiana, cómo es la sumisión de la esposa al esposo, cómo es el amor del esposo a la esposa. Sí, sí, y una influencia que ellos nunca podrían haber esperado. Maravilloso. Susana Wesley, ella era la madre de Jonathan y Charles Wesley. Su influencia sobre sus dos hijos fue enorme. Ellos dos, junto con su amigo Jorge Whitfield, tuvieron un profundo impacto en el despertar espiritual de Europa y de los Estados Unidos también. Anna Judson. Ella fue la primera esposa de Adoniram Judson. Se casó con Adoniram sabiendo que él le iba a llevar a Birmania, lo que hoy en día es Myanmar, y que probablemente no volvería a ver a su familia. Solo una vez más en su vida vio a su familia. Murió a los 36 años, pero por su fidelidad en decirle, te sigo donde sea, la influencia de su esposo, la traducción de la palabra al idioma, produjo que hoy en día dicen que hay más de 1 millón de creyentes en ese país. Un resultado directo de Adoniram Judson y la fidelidad de su esposa ahí a su lado. Piensa en Elizabeth Elliot. Ella sabía el peligro que enfrentaban su esposo y sus 4 amigos cuando intentaban alcanzar a los Aucas en Ecuador con el Evangelio en el año 1956. Después de que había matado a su esposo, ella se llevó a su pequeña hija en contra de los consejos de sus propios padres. Y vivió ella entre los Aucas, los mismos que mataron a su esposo. Y su coraje y su fe resultaron en la salvación de muchos de ellos, incluso los que mataron a su esposo. Y llegó ella a poder tener un ministerio a muchas personas a través de sus libros y otros medios. Y ella recién hace 4 años murió. Dama cristiana, encuentra tu historia en las historias de estas damas. Dios te está llamando a salir de solo pensar en ay, mi matrimonio y él. Y ya. Levanta tus ojos. Es lo que Pedro está haciendo contigo, llamándote a ver que tu matrimonio no es el fin de todo. Dios tiene un rol para ti en tu matrimonio, en el estado en que tu matrimonio se encuentra, de sumisión a Él, sumisión a tu esposo, sumisión a Dios, descanso en Dios, y Dios será glorificado. Ahora, segunda cosa principal aquí. Específicamente, Pedro habla de manera clara acerca de cómo veremos en la vida cotidiana esta realidad de la esposa viviendo en su matrimonio de manera que glorifica a Dios. Y específicamente tiene que ver con esposa, con tu sumisión como una esposa piadosa en el diseño de Dios, sometiéndote a tu rol en el diseño de Dios. Les invito a ver conmigo el versículo 1, 1 de Pedro 3, versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ahora, voy a ser breve aquí, pero quiero dar unos detalles. 1, esto no es un mandato a que todas las mujeres estén sujetas a todos los hombres. No es lo que Pedro está diciendo. Es un mandato a que cada esposa esté sujeta a su propio esposo. Otra cosa. Esto no es un mandato para el esposo. Es un mandato para la esposa. Es decir, no es el papel, no es el rol del esposo exigir que su esposa se someta. ¿Ok? Entonces, esposo, olvídate de tomar un rol que Pedro no te da y que Dios no te da.
el mandato es a ella, que ella busca vivir en sumisión a su marido. Ahora, ¿qué implica entonces esta sumisión? En el versículo 6, Pedro describe la sumisión de Sara a su esposo Abraham, indicando que ella lo obedecía. Quiero que lo miren ahí, versículo 6. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Así que la sumisión de una esposa a su esposo ciertamente implica, sin duda implica, obediencia a sus decisiones, a su liderazgo, a su autoridad, etc. Sin embargo, damas, es más que eso. Tú dices, ay, yo estoy luchando con esa primera parte. No. Es más. Es decir, cuando dice ahí, Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. De todas maneras, ese llamándole Señor nos apunta, o al menos implica, un respeto a tu esposo. Es interesante que Pablo hace referencia a ese hecho de que ella se refería a Abraham como Señor. Sí, pensándolo, Pedro no lo da como mandato, no dice a su esposa, no es un mandato como que de esa manera deben referirse a sus esposos. Y además que no vemos, fuera del caso de Sara, si no vemos en el Nuevo Testamento a las damas refiriéndose a sus esposos como Señor. Hoy en día sería bastante extraño. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que Pedro está haciendo una conexión muy, muy interesante. Es decir, él está notando que aunque en la cultura de Pedro no era común que las esposas se referían a sus esposos como Señor, en la cultura de Abraham, en esa cultura antigua, era la manera para la mujer, para la esposa, de expresar su sumisión. Si de cultura a cultura esa expresión de sumisión varía un poco. Hay algunas cosas constantes ahí, pero sí hay un poco de variedad. Entonces, el hecho de que Pedro lo menciona no es para decir así deben hablar, sino para decir así de esa manera deben actuar, en el sentido de dar el mismo respeto a sus esposos que Sara en su cultura, en su tiempo, mostró a su esposo. Y quiero que capten esto. El respeto realmente tiene que ver con la manera en la que hablas con tu esposo. Es decir, a mí me parece que Pedro levanta el tema de cómo, que le dijo Señor, que se refería a él como Señor, para indicarnos un punto clave. Que es lo que sí importa, no importa la cultura, no importa el tiempo. Lo que sí importa es la manera en que hablas con tu esposo. Eso sí, de cultura a cultura no cambia. Y quiero que lo vean en dos maneras. Uno, en el versículo 4, Pedro habla de la belleza incorruptible de un espíritu afable y apacible. Ahora, viendo lo que esas palabras comunican, y vamos a verlos de otro ángulo más adelante, pero viéndolos ahí, entendemos algo, que es imposible que la esposa trate a su esposo de manera apacible y afable si le está hablando mal. Es decir, es imposible. Entonces, ahí vemos algo que nos indica cómo debe hablar la esposa con su esposo. Ahora, vamos a los versículos 1 y 2. Pedro habla de una mujer creyente que está casada con un hombre no creyente, los versículos 1 y 2, y dice que el esposo en esa situación en realidad puede ser ganado al Señor por la conducta de la esposa, y la conducta, y noten, sin palabra. Y en lugar de, básicamente, su consejo a una esposa, y quiero hablar por un momento a las esposas que son casadas con hombres no creyentes. Si te encuentras en esa situación, uno, Dios puede ser glorificado aún en tu matrimonio. Quiero que captes eso.
Y quiero que noten algo, que no, si toda la Biblia nos apunta a la importancia de la palabra de Dios y de la proclamación de la palabra de Dios. Y hay una ocasión donde es como que Dios gira y dice, pero hay un caso en que quizás no conviene estar proclamando tanto la palabra, sin palabra. Y es básicamente este consejo a que el esposo no debe estar siempre fastidiándole con su necesidad de ser convertido, sino que es mucho mejor vivir sumisamente ante Él. Es a eso donde va Pedro. Mientras tanto puedas, sin desobedecer a Dios, y dejar que tu conducto lo atraiga al Evangelio. Sin palabra. Es decir, la Biblia que habla de palabra, 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 proclamación, proclamación, y sin palabra. Entonces, ¿cuál es la aplicación para las esposas creyentes con esposos creyentes? Si se aplica en un sentido de igual manera, de que es otro llamado a las esposas a que guarden sus lenguas, a que guarden su hablar. Si a un esposo incrédulo le puedes ganar sin palabras, si piensas que vas a ganarle a tu esposo, fastidiándole con muchas palabras. No digo solo palabras, sino el punto es tratando de convencerle que cambie, que haga esto, ¿no sería mucho mejor invertir esas palabras en oración? Pidiéndole que Dios haga lo que tú jamás puedes hacer en cuanto a lo que quieres ver de cambio en la vida de tu esposo. Hay una cosa más aquí en cuanto a lo que Pedro dice a las esposas: sumisión, respeto. Y este tercero es muy bello y tiene que ver con ataviarte, creo que lo he expresado bien, con la belleza, con una belleza interior. Versículos 3 y 4. Vuestro atavío no sea, damas, esposas, el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el atavío interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y creo que esto es uno de los pasajes más poderosos, versículos 3 y 4, para las mujeres en toda la Biblia. Y no quiero que pierdas lo que Pedro quiere comunicar aquí. Estos dos versículos, dama, tienen la capacidad de radicalmente cambiar tu vida. Y no estoy hablando demasiado de lo que este texto puede hacer. Hay dos cosas aquí que quiero que vean. Uno, Pedro confronta la tendencia natural de una mujer, la cual es priorizar su belleza exterior sobre su belleza interior. Ahora, las cosas mencionadas en el versículo 3 tienen que ver con una mujer que prioriza su belleza externa. Es decir, lo que implica, y lo que debería ser obvio para todos nosotros, es que las cosas como la ropa, las joyas y los peinados de cabello resaltan una belleza que es, perdóname damas, corruptible. Es un hecho. La única excepción es mi esposa, por supuesto, así que no quiero que se confundan con ese punto. En el versículo 4, Pedro contrasta la belleza corruptible y externa de una mujer, aunque no dice corruptible ahí. Lo entendemos porque usa el término incorruptible para hablar de lo interior en el versículo 4. Si lo contrasta ahí con la belleza incorruptible de un espíritu afable y apacible. Si Pedro no dice que toda atención a la belleza externa sea mala. Por favor, damas, no quiero verles el próximo domingo aplicando demasiado el versículo 3. Sin embargo, hay algo completamente diferente que Dios valora. Y esto es el punto, que para Dios es de grande estima, es decir, es de alto valor, que es un espíritu afable y apacible.
Entonces, Pedro confronta la tendencia natural de la mujer, la cual es priorizar su belleza exterior sobre su belleza interior. Segunda cosa aquí, es que Pedro les dice a las mujeres lo que Dios valora, un espíritu afable y apacible, para que ustedes valoren lo mismo. Es a eso que Dios te está llamando, esposa. Naturalmente, las mujeres valoran las cosas mencionadas en el versículo 3. Es natural. Los adornos de oro, los peinados y la ropa. En el tiempo de Pedro eran cosas normales para las mujeres. Hoy en día no es tan distinto, es algo natural para las mujeres. Y una mujer que se atavía de una manera que comunica un estatus social por encima de otras, está mostrando que ella valora lo que el mundo valora. Sí, me parece que Pedro tiene en su contexto, pensando en damas, que por su manera de vestir, peinarse, etcétera, la muestra de oro, joyas, estaba mostrando que ellas estuvieron a un nivel más alto. Entonces, es a eso creo que Pedro está confrontando, y también el corazón de la mujer que dice, lo más importante para mí es cómo me vean, en vez de decir, Dios valora otra cosa. Ese es el punto. Dios valora otra cosa. Y mientras tú valores algo y Dios valora otra cosa, siempre vas a terminar mal. Y es un llamado a corregir sus valores, esposas. Es ahí donde va Pedro. Toda esposa cristiana ha sido llamada a ataviarse del corazón con un espíritu afable y apacible. Si eso parece ser más fácil para ti, si en tu personalidad más natural esto te sale, ese tipo de tranquilidad, de sumisión, etc., quiero decirte algo. Asegúrate de que sea genuino. Pedro no está hablando de algo de personalidad, no. Pedro está hablando de algo que se aplica a todas las damas cristianas. Entonces, si te sale más fácil así, ten cuidado de que sea genuina. Que no sea simplemente porque te gusta evitar conflicto. Pero si un espíritu apacible no sea tan natural para ti, pídele a Dios una gran gracia. Dile, Dios, lo más natural para mí es querer dominar sobre mi esposo, querer controlar, querer sacar esto de él, querer cambiarle y esto, Y decir, Dios, ayúdame a descansar, ayúdame a someterme a Él y esperar que tú harás en Él lo que tú quieres hacer. A eso va Pedro. Ahora, todavía tengo tiempo para los esposos, pero puedo ser breve. Viviendo juntos como coherederos de la gracia de Dios. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Wow. Es un versículo en vez de 6, pero está lleno, recontra lleno. Cuando yo miré este versículo en su texto original, en el griego, lo que me pareció interesante es el orden de las frases. Sí, me sorprendí viendo el orden de las frases en su contexto original. Y viendo la manera en que Pedro escribe estos mandatos a los esposos, creo que esto es lo que él nos está diciendo. Tengo 3 cosas aquí y luego terminamos. Primero, el esposo debe vivir con su esposa entendiendo que ella es el vaso más frágil. Sí, y voy a dejar ahí el versículo 7 para que corran ahí, vean conmigo de qué estoy hablando. El esposo debe vivir con su esposa entendiendo que ella es el vaso más frágil. Entonces, cuando vi la gramática de la frase, veo que Pedro puso juntas el concepto de vivir con ella con entendimiento y el concepto de que ella es el vaso más frágil.
frágil. Ahora, esto no debe ser entendido de manera como un desprecio a las mujeres. Pedro simplemente está reconociendo el hecho de que las mujeres normalmente son más pequeñas y físicamente más débiles. ¿Sí? No creo que sea más que eso. Además, recordamos algo que toda la Biblia nos enseña, que esto quiero que captan no solo esposas, sino esposos también, más los esposos creo. Y es que a Dios le encanta exaltar y levantar y cuidar a los débiles. Aquí escuchen a Pablo en 1 Corintios 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es decir, esposo, Dios te está llamando a vivir sabiamente con tu esposa, específicamente entendiendo es el vaso más frágil y me corresponde amarla porque Dios ama a los débiles. Punto. Es decir, es uno de los principales temas de toda la Biblia. Dios ama a los débiles, cuida a los débiles, exalta a los débiles. Entonces, esposo, el llamado es a tomar ese corazón de Dios y cuidar a tu esposa. Como dije, no es ningún desprecio para las mujeres, sino es un llamado al esposo a tomar ese lugar. Segunda cosa, el esposo debe mostrar honor a su esposa como coheredera con él de la gracia de la vida. Es decir, la conexión gramatical que vi es que el concepto de darle honra, dando honor a la mujer, viene en la misma frase, en el contexto original, con el concepto de que ella es coheredera de la gracia de la vida. Entonces, el mandato es esto, esposo, asegúrate de no, asegúrate de que tu vida, tu manera de tratarle a ella, refleje el honor que Dios tiene para ella. Es decir, ¿cómo ve Dios a tu esposa? Dios no la pone a un nivel más bajo que ti. No es cierto. Coheredera de la gracia de la vida. Dios te ha dado gracia, a ella también. Dios te ha dado vida, a ella también. Dios te ha salvado de tus pecados, a ella también. Es decir, coheredera de la gracia de la vida. Si la Biblia es maravillosa en este sentido, nos confronta siempre las tendencias normales en la cultura. En la cultura de Pedro, ningún hombre quería exaltar a las mujeres a que sean del mismo nivel al hombre. Y viene la Biblia, viene Jesucristo, viene Juan, viene Pedro, viene Pablo y dice, no. Dios exalta a las mujeres, las pone de igual nivel con los esposos, coheredera de la gracia de Dios. El esposo le corresponde entender y tratarle con ese mismo honor. Por si acaso, hoy en día, la cultura nos está empujando a ir en otra dirección, que es rechazar la estructura de autoridad que Dios ha puesto. Y la Biblia dice, no. Ahí la Biblia se queda en el mismo punto. No importa que una cultura por un lado ataque y otra cultura, otro momento ataca por otro lado, la Biblia se mantiene no. Coheredera de la gracia de Dios, iguales en los ojos de Dios. Dentro de ese marco hay autoridades, la mujer debe someterse a su esposo y así la Biblia nos enseña. Una tercera cosa aquí, y es que el esposo que se niega a tratar a su esposa como Pedro lo manda, no debe confiar que Dios responderá a sus oraciones. Otra vez, el esposo que se niega a tratar a su esposa como Pedro lo manda, no debe confiar que Dios va a responder a sus oraciones. Ahora, esa advertencia debe causar un terror en tu corazón, esposa. Y no estoy bromeando. Terror. Porque la Biblia no menciona muchas cosas que pueden
cortar nuestro acceso a la gracia de Dios. Uno de ellos en Hebreos 12 es la amargura. Y uno de ellos es el maltrato a tu esposa. No honrarla, no vivir sabiamente con ella. Así yo no quiero estar en un lugar en el cual Dios me dice, ya no te escucho. Yo no quiero llegar a ese punto. Ahora, déjenme decirles una última cosa. Saliendo de aquí hoy, algunos de ustedes saldrán luchando por aceptar su papel de esposa o esposo piadoso. Si Dios no me sorprende si algunos de ustedes salen de aquí como luchando con asumir todo lo que Dios ha dicho acá. Otros saldrán de aquí con un profundo sentido de compromiso, con aferrarse a su papel centrado en Dios como esposo o esposa. Y pienso que es la mayoría de nosotros. Sin embargo, durante esta semana, es decir, antes de que nos reunimos otra vez el próximo domingo aquí, vas a fallar. Vas a fallar. Si quieres, podemos preguntar el próximo domingo en la puerta y poner entre... Vas a fallar. Nos vamos a quedar cortos. Es decir, yo como esposo tengo que vivir toda esta semana sabiamente con Cheryl. Sí, es posible que falle en algo. ¿Qué hacemos? Ya no vale la pena y abandonamos el proyecto. Dios nos apunta a otra cosa. Y nos apunta a esperar en nuestro verdadero esposo. Esposa, cuando no encuentres en tu propio esposo la motivación suficiente para vivir con un espíritu afable y apacible, y puedes, te doy el hecho de que es muy posible, tu esposo te va a dar esa ocasión esta semana. ¿Qué haces cuando no encuentras en él esa motivación necesaria? Mira a Jesús, tu verdadero esposo. Tu esposo no es tu verdadero esposo en ese sentido. Es tu esposo terrenal, pero nosotros pertenecemos a Cristo y la Biblia presenta a Cristo como nuestro esposo. Mira a Él, encuentra en Él lo que es su amor como esposo hacia ti, esa motivación suficiente para someterte a tu esposo terrenal. Esposo, marido, cuando no encuentres en tu esposa la motivación que necesitas para amarla como deberías, mira a Jesús y date cuenta de que Él te ama más de lo que cualquier esposo puede amar a su esposa. Él es tu esposo y a base de su amor a ti, Él es el esposo, nosotros su desposada, su esposa, a base del amor que Cristo tiene contigo como el mejor esposo en la historia del mundo. Encuentra en Él tu motivación para amar a tu esposa con sabiduría y honor, ella siendo heredera, coheredera contigo de la gracia de la vida. Padre, gracias por este texto y sobre todo ayúdanos a encontrar en ti esa motivación suficiente de vivir como Pedro describe aquí. Y llénanos de deseo, de compromiso. Cuando el compromiso queda corto, cuando las luchas sean demasiadas, cuando la motivación no es suficiente, guíanos a ti. A encontrar en ti esa motivación más grande, más profunda, suficiente para vivir así. Dios, te pido que sigas haciendo de las parejas y los matrimonios de esta iglesia matrimonios que realmente glorifiquen a ti. Para las que tienen esposos incrédulos o esposas incrédulas, ayúdales a vivir de manera que aún sin palabra, sus cónyuges pueden ser ganados. Y danos esa gracia diaria
como esposos. En el nombre de Cristo oro y pido estas cosas. Amén.